Antes de arrancar, quiero mandar un agradecimiento enorme, pero de verdad enorme, al blog La Playlist del Yello por investigar y por regalarnos esta historia. Hoy nos vamos a meter de lleno en las entrañas de uno de los álbumes debut más salvajes, más influyentes y más importantes de la historia, el primer disco de The Doors. Así que agarraos que vienen curvas. A ver, situémonos un momento. Estamos en 1967, pleno verano del amor. Todo es paz, flores en el pelo, psicodelia amable y de repente, ¡pum! Desde Los Ángeles aparece una banda que suena a todo lo contrario. Su sonido era oscuro, era visceral, era, para qué engañarnos, un sonido peligroso. Es que esta comparación lo clava. Mientras los Beatles estaban, encerrados en el estudio, construyendo capa a capa las maravillas del Sgt. Pepper, The Doors llegaban y hacían justo lo opuesto. Lo suyo era crudo, era directo, era como intentar meter un rayo en una botella, una auténtica tragedia griega grabada en solo 4 pistas, que sonaba a puro directo, a sudor, a peligro. Eran sin duda la cara B del sueño psicodélico. Claro, que para conseguir embotellar una energía tan bestia, primero tuvieron que aprender a domarla. Y su campo de batalla, su gimnasio, fueron los escenarios impredecibles y pegajosos de los clubes de Los Ángeles. Y el epicentro de todo esto fue el mítico Whisky a Go Go. Allí estuvieron noche sí y noche también, durante casi año y medio. No solo pulieron sus canciones, sino que se convirtieron en The Doors. Allí es donde nació esa energía teatral, casi chamánica, que los hizo únicos. Y bueno, fue también allí donde los despidieron por la que se lió con la sección edípica de The End. Así que el reto era mayúsculo, ¿vale? Genial. Y ahora, ¿cómo narices metemos toda esta anarquía controlada en una cinta de estudio sin que pierda su magia? Pues la respuesta estaba en los estudios Sunset Sound Recorders. Y aquí es donde entran en juego 2 figuras clave, el productor Paul Rothchild y el ingeniero Bruce Botnick. Su misión, casi imposible, era capturar la tormenta sin amansarla. Es que esta cita de Paul Rothchild es una genialidad. Él entendió perfectamente que no podía tratar a The Doors como unos pacientes que van al quirófano. No, tenía que crear un ambiente, un salón casi, un lugar donde se sintieran cómodos para desatarse. Y vaya si lo logró. A nivel técnico la cosa era limitada, ¿eh? Solo 4 pistas, hoy nos parece de risa, pero aquí es donde se ve el ingenio. Mirad qué hicieron. La batería y el bajo de teclado de Manzarek a una sola pista. La guitarra y el resto de teclados a la segunda. La tercera, y esto es importantísimo, se reservaba entera para la voz de Jim Morrison, aislada, protagonista. Y la cuarta era como la pista mágica, donde añadían esos detalles, esos arreglos que hacían que todo sonara enorme. Y ahora atentos a los secretos de producción, que esto es buenísimo. Primero, aunque Ray Manzarek era un genio con el bajo de teclado, el productor, un poco de tapadillo, contrató a un bajista de sesión, Larry Knechtel, para darle más punch, más pegada a la mitad del disco. Segundo, la voz de Morrison se grabó nada más y nada menos que con un Neumann U47. ¿Y de quién era ese micro el favorito? Pues de Frank Sinatra. Y tercero, y esto demuestra una visión increíble, Rothchild le prohibió a Robbie Krieger usar el pedal wah-wah. Estaba súper de moda, pero él quería un sonido atemporal. Chapó. Por supuesto, el sonido era solo una parte de la bomba. La otra era la mecha, la poesía de Jim Morrison. Una mezcla explosiva de sexo, muerte, rebelión, que, claro, chocó de frente con la sociedad conservadora de la época. Y el primer lío no tardó en llegar, con su primer single Break On Through. La frase She Gets High, o sea, ella se coloca, era demasiado para las radios de 1967. La solución, censurarla. Cortaron la palabra high, dejando un silencio súper raro en la canción. Era solo el principio de la guerra. Pero la batalla más legendaria, sin duda, fue en el programa de Ed Sullivan, el de máxima audiencia en Estados Unidos. La cadena CBS les dijo: tenéis que cambiar la palabra higher en Light My Fire, que suena a drogas. La banda dijo: sí, claro, sin problema. Pero una vez en directo, Morrison no solo cantó la palabra prohibida, sino que la gritó, mirando desafiante a la cámara. El resultado, un escándalo nacional, un veto de por vida del programa, y de paso se convirtieron en los mayores héroes de la contracultura, una jugada maestra. Y todo este camino de oscuridad y rebelión nos lleva a la pieza final, a la obra magna del disco, esos más de 11 minutos épicos de The End, que más que una canción era otra cosa, un psicodrama, un ritual. Es que, en el fondo, esa es la gran pregunta que plantea The End. ¿De verdad estamos escuchando solo una canción? ¿O más bien estamos asistiendo en directo al colapso de un montón de ideas, de tabúes, al colapso de una forma de ver el mundo? La canción va creciendo, te va atrapando, hasta que llega a ese clímax, a ese monólogo edípico que lo cambió todo. Morrison susurra: Padre,
Sí, hijo, quiero matarte. Y justo ahí, en ese instante, el rock and roll se hizo adulto de golpe y porrazo. Para entender la que se lió, hay que pensar en el complejo de Edipo de Freud. Morrison no estaba hablando de un asesinato literal, claro. Estaba trayendo al rock uno de los tabús más enterrados de nuestra cultura, ese deseo inconsciente de matar al padre para poseer a la madre. Casi nada. Pero lo más importante es esto. No era solo para escandalizar. Morrison estaba usando el mito como una metáfora brutalmente poderosa. Matar al padre significaba matar la autoridad, las reglas, la tradición, el sistema. Era un grito de guerra para demoler el viejo mundo y construir algo nuevo sobre sus cenizas. Con un material tan potente, era imposible que el disco pasara desapercibido. El éxito fue arrollador y su legado, a día de hoy, es que sigue siendo absolutamente fundamental para entender todo lo que vino después. Y fijaos en estos datos porque son una auténtica locura. La primera barra nos dice que llegó al número 2 en Billboard, que para un debut ya es una pasada. Pero es que la segunda te deja sin aliento. 122 semanas en las listas. Casi 2 años y medio. Esto demuestra que no fue una moda. Fue una conexión brutal con toda una generación, que encontró en ellos su banda sonora. Y su estatus de clásico, vamos, es que es indiscutible. Está en el Salón de la Fama de los Grammys, aparece en todas las listas de los mejores debuts y su influencia es que no se puede medir. Sin ese lado oscuro y teatral de The Doors, es muy difícil imaginarse el nacimiento del punk o del rock gótico. Sigue siendo a día de hoy un manual de instrucciones sobre cómo hacer rock rebelde e inteligente. Y me gustaría terminar con esta reflexión, que creo que captura la esencia de lo que consiguieron The Doors. Crearon algo que trasciende el tiempo, una especie de fantasma sonoro que sigue aquí, con nosotros, conectando el pasado con el futuro, a los vivos con los muertos. Es el poder inmortal de la música. Y hasta aquí nuestro viaje a las profundidades de este disco legendario. Si os ha gustado y os habéis quedado con ganas de más historias como esta, de verdad, no dejéis de bucear en el blog La Playlist del Yello, porque vais a encontrar auténticas joyas. Nos vemos en la próxima.